quiero saludar a nuestro próximo invitado que se llama Matías Guidini, que es especialista en mercado laboral y es CEO de Guidini Rodil. Matías, ¿cómo estás? A ver si ahora me escuchan. Ahora te ¿Cómo están? escuchamos Buenas tardes. perfectamente. ¿Cómo Ahí va. estás? Bueno, bien, muy bien. Estaba leyéndoles a la audiencia, y de paso te lo leo a vos también, no sé si lo viste, que hay una inconformidad del tipo de trabajo de empleo en la región y se compara con años anteriores. Y lo que llamó la atención de Argentina es que sobre una base de la no conformidad o la disconformidad en la región, que está, por ejemplo, promedio en 56, Argentina está en 67. No sé si vos tenías estos datos y si podés hablarnos sobre si hay una tendencia al respecto. Bueno, son años difíciles para el trabajo en Argentina. Recién decían que no tenía que ver con la remuneración. Yo creo que hay un componente importante del salario. Hace 5 años que para los trabajadores fuera de convenio el salario pierde contra la inflación. Eso inevitablemente hace que haya una sensación de que el dinero no alcanza. Hay otro factor que tiene que ver muy relevante con la pandemia, ¿no? O sea, el 2020 fue un punto de quiebre para el trabajo en dos sentidos. Uno, en el lugar de donde trabajamos, donde mucha gente se dio cuenta esta posibilidad de no ir a la oficina, que tampoco es que es perfecta, pero bueno, eso generó hoy que el lugar de trabajo y lo que brindan empresas, hoy las empresas están muchas volviendo a la oficina, la mayoría tiene un esquema híbrido, pero digamos, la discusión de dónde trabajo también se instaló y de alguna manera desafió el trabajo. Y la segunda cuestión también con la pandemia es que, bueno, lo que generó la pandemia a nivel social, de salud, cuestionó a muchos el trabajo que uno hacía y si realmente se sentía realizado y pleno eh, yendo a un trabajo donde uno descubrió en la pandemia la importancia de otras cuestiones como definitivamente la salud, los vínculos, nos un replanteo, una primavera laboral donde uno dijeron, bueno, ¿es esto lo que me gusta o no? Entonces creo que ese cuestionamiento, dónde trabajo y el salario, pueden estar explicando esta alta inconformidad que tiene la mayoría de la gente con lo que hace todos los días, ¿no? Claro, yo lo que estuve analizando en base a varios informes que leí es que yo no sé si es porque tengo un trabajo que a mí me gusta hacer, pero hay mucha discusión respecto de la cantidad de horas, la calidad de las horas empleadas en el trabajo y luego lo que vos dijiste recién, post pandemia, la libertad que uno tiene y la remuneración. Ahora, vos como consultor, ¿dividís a la persona que se dedica al trabajo por una cuestión de necesidad o porque no tiene una profesión o una vocación para lo que hace o dividís de las que sí tienen? Porque ahí cambia completamente la Bueno, ecuación. totalmente. Primero, obviamente, hay que distinguir en Argentina, hoy hay un grupo muy importante de gente que no puede elegir y que no puede elegir la vocación porque necesita trabajar de lo que sea, obviamente, por la situación que tenemos. Claro. Dicho eso, es un debate importante si uno tiene que elegir una carrera laboral que asegure el empleo, como hoy, por ejemplo, pasa con tecnología o con la enfermería, o tiene que elegir la vocación. Claro. Yo soy de los que piensa que cuando uno sigue la vocación, uno trabaja de lo que le gusta, lo hace mejor, le va mejor y le tienen que pagar mejor. Y si no le pagan mejor, se tiene que ir a trabajar a otro lugar. Pero, claro, digo, hay mucha gente que muchas veces no sabe cuál es su vocación o no lo sabe a una edad temprana, entonces creo que ahí sí hay un trabajo de todos, pero principalmente del Estado, de salir a contar cuáles son las carreras que tienen alta demanda y poca oferta, de manera tal que uno durante ese periodo que tiene que descubrir qué es lo que le gusta, pueda por lo menos asegurar su inserción laboral, sobre todo en los jóvenes, que es donde el desempleo es más alto. El desempleo entre los jóvenes de 14 a 21, 14 a 21, 29 años duplica el Claro. desempleo promedio del país. Es un desafío para los jóvenes seguir la vocación, cosa que yo recomiendo, o buscar un trabajo que te asegure una salida laboral y un buen sueldo. Claro. Ahora, Matías, ¿es una realidad o un mito que los jóvenes ya terminaron por optar por nuevas carreras? Por ejemplo, antes, hace unos 20 años, las típicas carreras eran, vamos a decir, medicina, contador, abogado y Las algo clásicas. las clásicas, Claro. psicología. Y hoy se habla de que hay por lo menos una elección que tiene que ver con lo tecnológico, con la programación. ¿Eso es real o hay todavía demanda en las clásicas? Hay un poquito de mito, me parece que la distinción es entre lo que el mercado busca y lo que la gente estudia. En el año 2022, en el primer cuatrimestre,
de inscripciones en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es la universidad que gradúa más gente en el país. El 35% fueron médicos, psicólogos y abogados. Es decir, Claro. que las carreras, y el cuarto te digo, fueron contadores y después arquitectos. Todas carreras tradicionales. Entonces, hay todavía, y en Argentina se inscribieron 2 psicólogos por cada ingeniero, si querés, de color, en función de lo El que doble. necesita la Argentina. Claro. El doble. Entonces, todavía hay una tendencia más tradicional a lo que la gente estudia. Ahora, es cierto que ha aumentado lo que el mercado demanda, porque en rigor todas las industrias se han digitalizado, ¿no? Entonces, el mercado laboral necesita gente que estudie tecnología y eso es lo que vos escuchás. Y hay mucha más gente estudiándolo. Lo que pasa es que el desfasaje es muy alto, Claro. la desconexión es muy alta y el ritmo de crecimiento de lo que pide el mercado no alcanza a lo que aumenta la oferta de estudiantes. Ahora, me pregunto por esto que vos acabas de describir, cómo se resuelve el tema de la elección de una carrera universitaria que puede ser clásica o puede haber sido clásica en una época y que ya no esté tan demandada o que no tenga salarios remunerados como la gente demanda cuando pide o va a buscar trabajo. ¿Cómo se hace en otros países? Porque médicos y abogados y arquitectos imagino que se van a necesitar siempre, pero no en la misma cantidad que cuando arrancó una sociedad. Bueno, Argentina tiene, hablando a ver, de manera general, el trabajo del futuro tiene que ver mucho con unas siglas que se dicen en inglés que se llaman STEM, Sí. que son las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ujú. Y eso tiene que ver con el trabajo del futuro porque las industrias del futuro tienen que ver con eso. Ahora, Argentina sí todo está por debajo del resto del mundo. Argentina tiene un ingeniero cada 6.000 habitantes, Brasil tiene uno cada 4.000. México tiene uno cada 1.000 y Vietnam uno cada 900. Es decir, que más allá que en el mundo haya pocos ingenieros, Argentina está, digamos, relegada. Pero ¿por qué, Entonces, Matías, se entonces, pasa eso? bueno, te podría decir, hay muchas explicaciones, algunas son opiniones personales. A ver, hay un primer problema que es Argentina no es un país que promueva las ciencias. Argentina es un Claro. país, esto ya es una opinión, un país de sociales. O sea, 50% de los presidentes argentinos fueron abogados. Te doy un dato. El 40% creo que fueron militares y el resto 2 médicos y un ingeniero. Sí. Y después el segundo punto es que son carreras que tienen el mote de carreras difíciles. Y ahí se engancha con el segundo tema que es mucho más complejo que la educación. Vos pensás que de cada 100 chicos que arrancan la primaria, solamente 14 terminan la universidad con un título universitario. Y la provincia de Buenos Aires, más o menos el 50% de los chicos no termina el secundario. Sí. Entonces, el problema, yo a veces hablando con universidades, y de hecho yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ingeniería, el problema es que entran pocos chicos o que se gradúan pocos. Y hay un poco de las dos cosas, porque entran menos y cada vez entran menos preparados, ¿no? Entonces, y después hay una idea de que las carreras tecnológicas o las ingenierías son aburridas. Bueno, es un poco entender, y ahí hay un deber del Estado muy pendiente, que es comunicar. Te tiro este último dato. Se habla mucho de Vaca Muerta y los recursos que necesita. Cuando se empezó a desarrollar Vaca Muerta fuerte durante el gobierno de Cambiemos, una universidad privada muy conocida que forma ingenieros hizo un estudio de cuántos ingenieros en petróleos iba a necesitar en régimen. No hoy, pero cuando esté en régimen. Eran 300 por año. Argentina gradúa, ahora debe graduar un poquito más, 60, 70. Entonces, cuando se habla de Vaca Muerta, muchas veces se habla de dinero, pero lo que falta son recursos humanos. Y eso nos pasa en muchos otros sectores y otras muchas industrias. Acá hay muchas preguntas de los oyentes que están relacionadas siempre con el mismo foco que tiene que ver con la educación. ¿Vos creés que la incidencia que tiene la educación primaria y secundaria, que es bastante obsoleta en Argentina, tiene un impacto directo sobre la búsqueda laboral posterior? Yo te diría que parcialmente, definitivamente, si venís mal formado y los datos que tiene la provincia de Buenos Aires y otras provincias son realmente muy pobres, complica. Pero, como bien decís vos, en tecnología uno necesita una carrera universitaria para conseguir trabajo. Uno puede hacer una carrera terciaria, donde, por ejemplo, aprende a desarrollar una carrera llamada desarrollador full stack, que en 6, 8 meses está desarrollando y puede conseguir un trabajo bien remunerado. Obviamente que una formación compleja permite resolver problemas más complejos y una carrera más, más sostenible del tiempo. Pero cuando hay mucha demanda y poca oferta, hay oportunidades. ¿Qué estás viendo de acá en adelante? ¿Alguna tendencia? ¿Qué estás viendo? ¿Esto se va a equilibrar? ¿Se va a acomodar? ¿Qué estás viendo, Matías? No, yo creo que Argentina tiene una desconexión crónica entre oferta y demanda.
por lo que decía antes, por la digitalización de muchos sectores que tradicionalmente no eran tecnológicos. La fintech, hay que hablar mucho de lo que llama la educación, las edtech, las empresas de tecnología en educación, las agrotech, y algo que se viene también muy fuerte, que es lo de la salud, que es la health tech. Entonces, todas las industrias se digitalizan, todos necesitan profesionales sistemas y la oferta no da abasto. Entonces, yo lo que veo es una desconexión que va a quedar en el tiempo, probablemente se achique, y la segunda cuestión es dónde vamos a trabajar, ¿no? O sea, hay una discusión que está planteada que es, bueno, seguramente el futuro tenga mucho de hibridez, ni en la oficina ni en la casa, porque ninguno de los extremos es bueno, en los dos ganamos y perdemos cosas, pero digamos, ¿dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar? Es un poco la discusión del futuro. Y la Argentina, obviamente, siempre pendiente una reforma laboral que es eternamente postergada por todos los gobiernos, no solamente el actual, también el anterior, y que sin eso Argentina difícilmente salga de un mercado laboral debilitado, informal, yo diría muy mediocre, y donde hay oportunidades para pocos y no para todos. La última chiquita, Matías, ¿hay un registro del volumen, de la cantidad de argentinos que están trabajando para empresas del exterior? Bueno, yo no lo tengo, pero te diría que la exportación de servicios de conocimientos profesionales es el tercer sector de ingreso de dólares después del sector agroexportador y después de las automotrices. Se habla de por lo menos 2.500 millones de dólares. Lo que pasa que eso, como bien te dije antes, tiene una parte, digamos, informal bastante alta. Claro, es muy difícil saber. Es muy difícil porque tenemos gente que lo hace de manera independiente y que quizás no declara los ingresos, por lo que no podés tener registro. Totalmente, pero eso demuestra el potencial que tiene Argentina. Es una eterna paradoja, ¿no? Tenemos muchas situaciones, muchas cosas en contra, pero tenemos oportunidades que siguen apareciendo, que es, por ejemplo, esta, que es la exportación de servicios de conocimiento profesional, y que, bueno, que habría que sentar un poco más las condiciones para capitalizarlo, porque podría haber mucha más gente que hoy no lo está haciendo, porque tal vez no quiere correr el riesgo de trabajar de manera informal, si tuviera algunas determinadas condiciones distintas, tipo de cambio, una ley que lo ampare, que lo regule, capaz se sumaría. Pero bueno, ahí están las oportunidades. Argentina necesita planificar de largo plazo y mirar 15, 20 años de manera coordinada. Y eso es un desafío que nos cuesta en muchos sectores. Acá hay una última pregunta antes de despedirte que se refiere a qué carreras necesita el mercado. Imagino que habla del mercado argentino, pero puede ser más extenso. Bueno, te decía, tecnología, estamos hablando de ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas, licenciados en ciencias de la computación, las ingenierías específicas, ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, ingeniero químico, todo lo que tiene que ver con petróleo, ingeniero en perforación, ingeniero en petróleo, geofísico, geólogo, y después me voy a otro lado que tiene que ver con la enfermería, y todas las carreras que tengan que ver con tecnologías tienen plena salida. ¿Qué sobran? Sobran psicólogos, sobran abogados, sobran economistas, sí. Y si no se enojan, puedo decir que a veces sobran periodistas. No, sobran, no a veces, sobran. No. Y sí, hay gente que se sigue inscribiendo en periodismo y en ciencia de la comunicación. La carrera que más creció de 2022 a 2016 en la Universidad de Buenos Aires es diseño de indumentaria. Yo no sé si el futuro del trabajo va por ese lado. ¿Qué se puede hacer? A mí me gusta más que incentivar. Entonces, a aquellas personas que estudian las carreras que faltan, uno las puede darle a un tipo de beneficio impositivo, fiscal, o mismo las empresas que toman gente que estudia esas carreras a un tipo de ahí. Eso es cuando hablamos de una reforma laboral. Nadie está hablando de quitar derechos o obligaciones. Pensar un poquito qué está pasando en el mercado y con un poco de trabajo y de foco se pueden incentivar las carreras que están faltando. Bien, Matías, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.